Hubo una época en la que la seguridad infantil no era una prioridad. Los niños jugaban en la calle sin miedo y recibían juguetes que hoy serían imposibles de vender. Eran objetos divertidos, sí, pero también auténticas trampas para cualquiera que los usara sin cuidado. Hoy vamos a viajar al pasado para recordar 10 juguetes de la España antigua que hoy estarían totalmente prohibidos. Quédate hasta el final, porque tendrás una sorpresa inesperada que te hará decir cómo es posible que nos dejaran jugar con eso. Patines de hierro. Hubo un tiempo en que tener unos patines era símbolo de aventura y libertad. Eran piezas de hierro pesadas y rudimentarias que se ajustaban con correas de cuero o con una llave que encajaba en la suela de los zapatos. No existían tallas específicas ni medidas de seguridad. Simplemente se adaptaban a cualquier calzado y los niños salían a rodar por calles de adoquines, parques de tierra o aceras mal niveladas. El chirrido del metal contra la piedra y el traqueteo constante quedaban grabados en la memoria colectiva. La ilusión de estrenar unos patines de hierro era inmensa, sobre todo en fiestas o cumpleaños. Muchos niños los recibían como regalo de Reyes y no tardaban en estrenarlos en la misma calle, aún con el envoltorio cerca. Las caídas eran inevitables, los pantalones quedaban desgarrados y las rodillas llenas de costras. Sin embargo, nadie pensaba que aquello pudiera ser peligroso. Formaba parte del aprendizaje, igual que montar en bicicleta sin ruedines o trepar a un árbol sin arnés. Lo cierto es que estos patines no tenían freno y su peso jugaba en contra. Una pequeña bajada podía convertirse en una carrera descontrolada que acababa contra una pared o en el suelo. Los médicos de la época atendían esguinces y fracturas que hoy se verían como consecuencia de una irresponsabilidad. En la actualidad, sería imposible encontrar en el mercado un juguete tan expuesto al riesgo. Sin embargo, para quienes los vivieron, siguen siendo el recuerdo de una infancia libre, dura y llena de emociones que ya no volverán. Tirachinas de madera. El tirachinas fue uno de los juguetes más populares de la España antigua, especialmente en pueblos y barrios donde la imaginación suplía a cualquier juguete comprado. Se fabricaba de manera casera, con una horquilla de árbol, una goma de bicicleta cortada y un trozo de cuero en el centro para colocar el proyectil. No había instrucciones ni advertencias. Bastaba con tener algo de maña y en pocos minutos estaba listo para usarse. Los niños lo llevaban siempre en el bolsillo trasero del pantalón y lo sacaban en cuanto encontraban una lata, una botella vacía o cualquier blanco improvisado. El sonido de la goma tensándose era la antesala de un disparo que podía acabar en risa o en disgusto. Se practicaba la puntería en paredes, señales y ramas de los árboles, pero también era habitual que los más traviesos lo usaran contra cristales de ventanas o incluso contra otros niños. Aquellos juegos, que hoy serían motivo de llamada a la policía, eran entonces parte de la vida cotidiana. Los vecinos se quejaban de los cristales rotos y de los sustos en las gallinas del corral, pero pocas veces se prohibía de forma tajante. El peligro era real. Una piedra mal lanzada podía dar en un ojo o en la frente y dejar una herida seria. Aún así, la fascinación por el tirachinas superaba cualquier advertencia. Representaba independencia, ingenio y aventura. Hoy sería impensable ver a un niño con este objeto en la mano, pero quienes lo tuvieron saben que formaba parte de esa infancia sin límites en la que la calle era el mejor patio de juegos. Yo-yo metálico. El yo-yo metálico fue uno de los grandes protagonistas de los recreos y de las tardes en la calle. A diferencia de los modelos actuales hechos de plástico ligero, aquellos estaban fabricados en acero brillante o en aleaciones pesadas que daban sensación de resistencia, pero también un riesgo evidente. El sonido característico al desenrollarse la cuerda y el golpe seco al regresar a la mano eran parte del ritual. Muchos niños practicaban horas enteras para dominar trucos como el perrito, el columpio o el dormilón, aunque en la mayoría de los casos lo que llegaba era un golpe en los nudillos o en la frente. La emoción de competir era irresistible. Los amigos se reunían en corro y cada uno mostraba sus habilidades, convencidos de que el siguiente movimiento
sería el definitivo para impresionar. Sin embargo, el peso del metal hacía que un error pudiera acabar en un buen moratón, en un labio partido o incluso en una ceja abierta. No había protecciones ni advertencias. Los padres lo veían como parte del aprendizaje y rara vez intervenían, porque en aquella época los juegos se consideraban duros por naturaleza. Aún con los riesgos, el yo-yo metálico representaba creatividad y paciencia. Aprender a dominarlo era un reto que reforzaba la autoestima de cualquier niño. Hoy en día resultaría imposible encontrar un juguete con bordes metálicos y tanto peso destinado a menores. Sin embargo, su recuerdo sigue vivo como símbolo de aquellas infancias en las que la destreza se ponía a prueba en cada esquina y donde un simple trompo con cuerda o un yo-yo podía llenar horas enteras de diversión compartida. Cerbatana casera. En muchos barrios de la España antigua, un simple tubo de plástico o una caña hueca podía convertirse en la herramienta más codiciada del grupo. La cerbatana casera se fabricaba en minutos y no costaba nada. Bastaba con cortar un trozo de goma de bicicleta, recoger alfileres, palillos o incluso cerillas y ya estaba todo preparado para comenzar la batalla. Los proyectiles eran tan variados como peligrosos, y lo cierto es que la puntería se entrenaba a base de ensayo y error. Los niños soplaban con todas sus fuerzas y el dardo salía disparado con una velocidad que sorprendía a cualquiera. En las calles estrechas, los solares abandonados o los patios del colegio se organizaban auténticos torneos. ¿Quién lograba clavar el alfiler en un cartón? ¿Quién derribaba más latas? ¿Quién se atrevía a disparar desde más lejos? La emoción era intensa y los gritos de victoria se mezclaban con los de dolor cuando alguien recibía el impacto en la pierna o en el brazo. El riesgo era evidente. Un mal disparo podía acabar en el ojo de un compañero y dejar un recuerdo amargo para siempre. Sin embargo, aquellos accidentes eran vistos como parte de la aventura, porque la infancia de entonces estaba marcada por juegos bruscos y una libertad que hoy resultaría impensable. En la actualidad, un juguete de este tipo sería considerado un arma y estaría prohibido en cualquier tienda. Para quienes lo vivieron, la cerbatana casera sigue siendo el símbolo de una imaginación desbordante que convertía lo cotidiano en diversión peligrosa pero inolvidable. Soldaditos de plomo. En muchas casas españolas del pasado, los soldaditos de plomo ocupaban estanterías, vitrinas o alfombras enteras. Eran figuras pequeñas, pintadas a mano con uniformes brillantes, que representaban ejércitos enteros dispuestos a librar batallas imaginarias. Para un niño de la época, tener una caja llena de estos soldados era casi un tesoro, porque abría la puerta a tardes infinitas de estrategia y fantasía. Con ellos se recreaban guerras famosas, conquistas o simples juegos de persecución entre amigos. Lo que pocos sabían es que aquel material tan sólido y atractivo era con de un enemigo silencioso. El plomo, presente tanto en la figura como en la pintura, resultaba tóxico. Muchos niños tenían la costumbre de morderlos o chuparlos mientras pensaban la próxima jugada, sin sospechar que estaban exponiéndose a una sustancia peligrosa para su salud. Los colores intensos y los detalles metálicos hacían que fueran irresistibles al tacto, pero en realidad escondían un riesgo que hoy sería inadmisible. Aún así, los soldaditos de plomo formaron parte de la memoria colectiva. Eran un símbolo de la España en la que los juguetes pasaban de padres a hijos y podían durar toda una vida. Su peso en la mano, el sonido al chocar unos contra otros y el orden perfecto de un ejército desplegado en el suelo eran sensaciones que no se olvidan. En la actualidad, un juguete de este tipo no pasaría ninguna normativa de seguridad, pero en el recuerdo siguen vivos como ejemplo de una infancia donde la fantasía importaba más que las advertencias y donde lo peligroso se convertía en parte de la aventura. Coche de pedales metálico. Pocos juguetes despertaban tanta ilusión como un coche de pedales metálico. Era un objeto casi de lujo, reservado para cumpleaños especiales o para aquellos niños cuyas familias podían permitirse el gasto. Su estructura era pesada, fabricada con chapa brillante y piezas que imitaban a los coches reales de la época. Tenía volante, asiento rígido y pedales
que movían las ruedas delanteras. Para un niño, subirse a aquel vehículo era sentirse mayor, como si pudiera conducir de verdad por las calles del barrio. El problema llegaba cuando la emoción se mezclaba con la velocidad. No había frenos seguros, ni cinturones, ni protecciones en los bordes. Bastaba con lanzarse por una pequeña cuesta para perder el control y terminar contra una pared, en medio de la carretera o volcado en la acera. Muchos padres observaban desde la distancia, convencidos de que aquellas caídas formaban parte del juego y de que servían para endurecer a los pequeños. Las rodillas sangrantes, los moratones en los codos o algún brazo escayolado eran consecuencias frecuentes de aquellas aventuras. A pesar de todo, el coche de pedales metálico simbolizaba prestigio y diversión. Los vecinos se reunían alrededor para verlo rodar y muchos niños soñaban con tener uno aunque nunca lo consiguieran. Hoy en día, resultaría impensable vender un juguete tan expuesto al riesgo. Las normativas de seguridad infantil lo habrían retirado de inmediato. Sin embargo, su recuerdo sigue vivo, como la fantasía de una época en la que conducir no era cosa de adultos, y en la que un juguete pesado de metal podía convertirse en la llave para vivir grandes hazañas. Pistolas de fulminantes. En las fiestas de cumpleaños, en las ferias de pueblo o como regalo de Reyes, las pistolas de fulminantes eran uno de los juguetes más deseados por los niños españoles de otra época. Estaban hechas de metal o de plástico duro y funcionaban con unas tiras de papel que contenían pequeñas cargas de pólvora. Bastaba colocar la cinta en el tambor, apretar el gatillo y escuchar el estallido seco acompañado de una chispa y un fuerte olor a pólvora que quedaba impregnado en el aire. Para un niño era sentir que estaba en medio de una auténtica película del oeste. El problema era que aquellas explosiones no estaban exentas de peligro. A menudo la chispa saltaba sobre los dedos y causaba pequeñas quemaduras, o el ruido terminaba asustando a los más pequeños. No era raro que alguien se llevara un buen susto cuando el fulminante estallaba demasiado cerca de la cara. Además, la manipulación de la pólvora en manos de niños sin supervisión era un cóctel arriesgado. Sin embargo, en aquellos años, nadie lo veía como un riesgo serio. Al contrario, los padres se reían al ver a sus hijos jugar a vaqueros en la calle y apenas intervenían. Hoy, estas pistolas serían retiradas de inmediato de cualquier tienda por incumplir todas las normativas de seguridad infantil. Para quienes las disfrutaron, siguen siendo la evocación de tardes enteras de imaginación, duelos ficticios y olor a pólvora en los recreos, una mezcla de peligro y diversión que ya no volverá. Juegos con petardos. En muchas familias españolas, los petardos formaban parte de la infancia casi tanto como los helados en verano. Bastaba con que llegaran las fiestas del barrio, la verbena de San Juan o un cumpleaños para que alguien apareciera con una caja llena de pequeños explosivos, que los niños encendían sin pensar demasiado. Había petardos que se lanzaban al aire, otros que se hacían explotar dentro de latas para escuchar el estruendo multiplicado, y algunos que se encendían en la mano en una especie de desafío temerario para ver quién aguantaba más segundos antes de lanzarlo. Las calles se llenaban de humo y del olor inconfundible a pólvora quemada. El estallido hacía saltar a los gatos, sobresaltaba a los vecinos y provocaba risas nerviosas entre los grupos de amigos. Era casi un rito de paso. Quien no había probado a encender un petardo y salir corriendo, no podía considerarse parte del grupo. Lo que hoy se vería como una imprudencia peligrosa, entonces se interpretaba como valentía infantil. No faltaban los accidentes. Dedos quemados, ropa chamuscada e incluso algún que otro susto mayor formaban parte de la estadística no escrita de cada fiesta. Los adultos toleraban estas prácticas, convencidos de que endurecían el carácter y daban picardía. Hoy sería impensable dejar que un niño manipule pólvora de esa manera, pero el recuerdo de aquellos juegos con petardos sigue vivo en quienes crecieron en una España donde la diversión no tenía tantas normas y donde el riesgo se aceptaba como parte inevitable del juego. Valero de madera. El valero de madera fue un juguete sencillo pero tremendamente popular en la España antigua. Consistía en una bola pesada,
unida por una cuerda a un palo con una cavidad en la punta. El objetivo era tan simple como difícil: hacer que la bola, al lanzarla al aire, terminara encajada en el hueco del palo. Lo que en apariencia parecía un reto inocente, en la práctica solía acabar en golpes dolorosos en la cabeza, en la nariz o en los dedos. Muchos niños practicaban durante horas, convencidos de que la próxima vez lograrían encestar la bola. El sonido del impacto seco contra el suelo o contra el propio cuerpo se convirtió en parte de la memoria colectiva. En plazas, parques o patios escolares, los baleros competían con trompos y canicas como pasatiempos principales. La dificultad añadía emoción, y no faltaban los campeonatos improvisados entre amigos para ver quién conseguía más aciertos seguidos. El peligro estaba en la fuerza del movimiento. La bola, al ser de madera maciza, podía causar moratones e incluso heridas si golpeaba con intensidad. No existían advertencias ni limitaciones de edad. Simplemente se asumía que el dolor formaba parte del aprendizaje. Hoy, un juguete de estas características estaría prohibido por no cumplir ninguna normativa de seguridad. A pesar de los riesgos, el valero de madera sigue evocando tardes interminables de paciencia, risas y pequeños accidentes. Era la demostración de que la infancia española de entonces se vivía con libertad y con juguetes que ponían a prueba la destreza, el aguante y la resistencia de cada niño. Aro metálico. El aro metálico fue uno de los juguetes más característicos de la infancia española en las décadas pasadas. Consistía en un aro de hierro grande que se empujaba con la ayuda de una varilla o un alambre en forma de gancho. El objetivo era mantenerlo en movimiento, hacerlo rodar lo más lejos posible y, con suerte, sortear obstáculos sin que se cayera. A primera vista parecía un juego inocente, pero en la práctica podía convertirse en un auténtico peligro. Los niños corrían detrás del aro por calles adoquinadas, cuestas o caminos de tierra. La emoción estaba en ver quién lograba llevarlo más rápido o mantenerlo en equilibrio durante más tiempo. Sin embargo, si el aro se escapaba del control de su dueño, podía acabar en medio de la carretera, golpeando a otro niño o estrellándose contra una puerta. El sonido metálico al chocar contra el suelo era inconfundible y muchas veces terminaba en regaños de vecinos molestos. Además del riesgo de accidentes con terceros, el propio aro era un arma involuntaria. Su peso y la velocidad que alcanzaba hacían que cualquier impacto en la pierna o en la mano dejara una buena marca. Aún así, en aquella época se entendía como parte del juego. Nadie pensaba en normas de seguridad ni en advertencias oficiales. Hoy sería impensable que un juguete de hierro sin protección se comercializara para niños. Sin embargo, quienes lo disfrutaron guardan el recuerdo del aro metálico como un símbolo de libertad callejera y de una infancia donde el ruido, la destreza y el riesgo caminaban de la mano. Si has llegado hasta aquí, te mereces el recuerdo más increíble. En la España antigua existía el químico casero, un maletín con tubos de ensayo, polvos y líquidos que los niños mezclaban sin ninguna protección. Provocaba espumas, manchas y hasta pequeñas explosiones en mitad del salón. Hoy sería impensable ponerlo en manos de un menor, pero entonces era visto como un juego educativo. Un verdadero disparate convertido en uno de los recuerdos más sorprendentes de la infancia. El tiempo pasa y España cambia, pero los recuerdos permanecen. Cuéntame en comentarios. ¿Conociste alguno de estos juguetes? Suscríbete al canal si quieres seguir viajando a nuestra memoria compartida.